Bueno, mis amados, Dios les bendiga aquí desde Flandes, Tolima, en Colombia, un departamento del centro del país en Colombia. La ciudad de Flandes es una ciudad de clima cálido. No sé, creo que estamos como a 500 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Así que en este momento estamos aquí en la casa de un tío de mi esposa para compartir un tiempo de meditación de la palabra. Así de que le invito a que se ponga cómodo, que tome su Biblia. Y quiero dar un especial saludo de la Iglesia Cuatro Álamos de Maipú, Pastora Rosita Guevara Godoy, y a todos los hermanos, a los estudiantes del Instituto Bíblico, y a cada uno de los hermanos que de alguna manera nos relacionamos cercanamente. Dios les bendiga, hermanos de Maipú, Iglesia Cuatro Álamos, y a todos los hermanos de Latinoamérica que sé que de alguna manera son fielmente, se conectan, y todos los hermanos aquí en Colombia y en Ecuador que también sé que están conectados a través de este servicio, de estos medios, para tener un tiempo de comunión y un tiempo de meditación de la palabra. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título No suelte los remos. El título es No suelte los remos. Y está en San Marcos 4, en San Marcos capítulo 6, versículo 45. San Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hube despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El versículo 48 nos dice algo bien particular. Dice, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. ¿Cierto? Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos este tiempo para meditar en tu palabra. Hoy un día domingo especial en el cual dependemos de ti y estamos confiando en ti. Delante de ti estamos, Dios mío, para compartir un tiempo de meditación, esperando que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos ministre y use mis labios, use mi mente y todo mi ser, Dios mío, para ser un canal, Dios mío, ser un vocero, ser un mensajero divino. En esta hora, Espíritu Santo, usa mis labios y mi ser. Santifícame y dame la gracia, la sabiduría y la autoridad para ministrar tu palabra. Y a tus hijos la receptividad, la disposición y la sensibilidad por tu palabra, para que ellos entiendan el consejo divino en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Amén. Vamos a entrar en contexto. Vamos a entrar en contexto para que usted pueda entender lo que el pasaje nos refiere en esta hora. Estoy juntamente con mi esposa. Vamos a hablar de algo importante que nos contiene en este momento, que nos concierne en este momento. Yo sé que estamos luchando con ciertas circunstancias, el temor y la paranoia y bueno, y las noticias y bueno, y cada cosa que en este momento nos afana, producto de esta situación de emergencia sanitaria mundial. Dice la palabra, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando la Biblia se refiere o dice enseguida, usa un adverbio de tiempo, enseguida, inmediatamente después. Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y los envió rumbo a Bethsaida. O sea, estaban por el lado de Capernaum y los manda al oriente en Bethsaida. Particularmente hay algo importante que queremos aquí resaltar. La palabra enseguida nos refiere o nos manda hacia atrás al contexto, el contexto de lo que estaba pasando. Por eso, ¿por qué dice enseguida? ¿Qué pasó antes? Y lo que pasó antes está en el capítulo 6, versículo 30, que dice que alimentó a 5,000, ¿cierto? Con solamente 2 panes y 5 peces. Mire, bien importante entender, al contrario, 2 peces y 5 panes, disculpa. Entonces, alimentar obviamente que fue un milagro de multiplicación. Alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, en promedio quizás habría unas 15,000 o más personas en medio de un desierto. Entonces Jesús hace un milagro creciente, progresivo delante de él y sus discípulos, delante del pueblo que estaba allí congregado, escuchando su palabra, que habían ido hasta un lugar desierto. Importante entender. O sea, había tanta sed de la palabra, tanta sed de conocer a Dios, tanta sed de escuchar al Mesías, a Jesús, que llegaron allí al desierto, a un lugar desierto, para escuchar la palabra. Y sabe que hay algo que estimula el corazón de Dios y estimula la mano de Dios y estimula
el corazón de Dios para actuar es cuando hay sed. Se nota que esta gente tenía sed y hambre de Dios y su palabra. Que esta gente de verdad tenía un deseo de escuchar a Jesús. Tenía un deseo de escuchar la palabra. Y cuando hay hambre y sed de la palabra, cuando hay hambre y sed de Dios, Dios se manifiesta. Eso es importante. Para que Dios se manifieste en la vida de una persona, debe tener hambre y sed. Porque cuando hay hambre y sed de Dios, cuando hay hambre y sed de Dios y su palabra, es un momento propicio para que Dios se manifieste. O sea, Dios se manifiesta en respuesta a esa hambre y a esa sed que hay en la gente. Porque a veces mucha gente no ve milagros, no ve prodigios, no ve señales, no ve el poder de Dios actuando, sencillamente por ese motivo, porque no hay hambre y sed. Entonces es básico, cuando hay hambre y sed, Dios se manifiesta. ¿Para qué darle de comer a alguien que no tiene hambre? ¿Para qué darle de beber a alguien que no tiene sed o que no quiere? Sencillamente se cumple un principio. Cuando hay hambre y sed, Dios se manifiesta. Cuando hay hambre y sed, Dios alimenta la fe. Entonces, fundamental. Y dice que él hizo el milagro, ¿cierto?, delante de sus discípulos. Y los discípulos fueron los meseros, repartieron la gente. Dice la palabra que lo repartieron por grupos de 50 y empezaron a ser los meseros. Ellos fueron los garzones o meseros y le repartieron a la gente tanto como querían de pescado como querían de pan. Ahora, el milagro era un milagro progresivo y permanente y constante. No fue que de pronto aparecieron gran cantidad de panes y peces, aunque igual podría ser. Sin embargo, el milagro estaba en que ellos repartían y tomaban cuanto pedían. Sin embargo, el pescado y el pan seguía siendo el mismo. O sea, tomaban y el pescado nunca disminuía. Eso fue. Ahora, los discípulos vieron ese milagro, participaron de ese milagro, comieron de lo que Jesús hizo en ese milagro, esa multiplicación. Y no solamente eso, sino que también recogieron las 12 cestas llenas de pescado y de sobrantes. 12 cestas llenas. Muy significativo, muy simbólico, como muy sugerente. 12 tribus, bueno, podríamos hacer quizás conceptuar algo. Pero aquí el tema es que los discípulos fueron fortalecidos en la fe, alimentaron la fe a través de un milagro. O sea, que Jesús, el Señor Jesús, alimentó la fe de sus discípulos con un tremendo milagro de multiplicación. Obviamente que cuando uno ve un milagro, cuando uno ve la manifestación del poder de Dios, cuando Dios actúa y hace un milagro y de forma sobrenatural hay una respuesta, pues obviamente que la fe de uno se fortalece, la fe de uno crece y dice, uy, Señor mío, ¿cómo no voy a creer en Dios si tremenda señal que acaba de hacer? ¿Cómo no voy a creer en Dios si tremendo milagro que yo no imaginaba cómo iba a solucionar esto, cómo iba a ser la situación y Dios lo hizo? Entonces, claro, la fe se fortalece y dice, vale la pena creer en Dios, vale la pena confiar en Dios. ¿Por qué? Porque tremenda respuesta me dio. Entonces, claro que la fe, cuando hay un milagro, obviamente que se fortalece. Pero esa misma fe debe ser afirmada, debe ser confirmada. ¿Cómo? A través de una prueba de fe. Por eso dice que enseguida, o sea, estaba fresquito el milagro, estaba fresquita la administración de fe a través de ese milagro, estaba fresquita la promoción de fe en los corazones de los discípulos y de todos aquellos que inmediatamente los lleva a afirmar esa fe. ¿A través de qué? De una prueba, a través de un examen de fe. Por eso los envía solos a otro puerto, cerca de Capernaum, los envía a otro puerto al oriente, a Bethsaida. Probablemente la navegación, según el cálculo que hay del tamaño del lago de Galilea, probablemente la navegación duraría entre 10 y 12 kilómetros. O sea, varias horas. Entonces, pero quizás no más de 3 o 4. Sin embargo, los envía solos, a sabiendas de que adelante iban a enfrentar vientos contrarios, que adelante se venían a enfrentar una tormenta. Uno podría decir una acción deliberada de Jesús, sabiendo eso, porque obviamente él manifestó siempre un atributo llamado presciencia, o sea, previo conocimiento o conocimiento anticipado de lo que viene. Y sabe que uno realmente me doy cuenta de una cosa, uno tiene su pasado, pero el pasado ya no puede ni cambiar, ni mejorar, ni empeorar. Uno lo que tiene es el presente, y el presente se construye en base a las decisiones que tome. Pero uno no tiene control sobre el futuro. Yo veo que no tengo control. Yo no tengo control sobre la siguiente hora que voy a vivir.
bueno, confío en que lo que Dios estará conmigo en la siguiente hora, las siguientes 2 horas, en el siguiente transcurso del día, pero yo no tengo control sobre mi futuro, tengo el control sobre mi presente a través de las decisiones que tomo. Entonces, obviamente que Jesús sí. Ahora, él sabiendo lo que iba a pasar, igual los envía rumbo a un examen, a una prueba. Esa tormenta que ellos enfrentaron no era para destruirlos, era para promocionarlos y afirmar la fe que acababan de recibir, que acababan de crecer a través del milagro de la multiplicación. Ahora los manda solos, dice así: enseguida sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él les dice: mire, adelántense para Betsaida, súbanse a la barca y adelántense y tomen el mar y empiecen a avanzar hacia Betsaida, que yo después los alcanzo. O allá en Betsaida nos vemos. O sea que Jesús les da una orden, les da un querer. Entonces la orden era llegar a Betsaida. Él lo da como un hecho cumplido. O sea, siempre Jesús habló de las cosas que no son como si fueran, porque eran un hecho cumplido. En otras palabras, él sabía el cumplimiento de las cosas, por lo tanto les da esa orden y los discípulos obviamente obedecen. Dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte orar. Después de que los manda solos a Betsaida, a pesar de que al frente venía una tormenta, en una acción voluntaria de Jesús, incluso deliberada, intencional. Diría: pero ¿por qué no tiene que? No, porque siempre en todas las cosas hay propósito. Aún de las cosas malas de la vida que nos vienen, hay un propósito. Pero lo importante es que, aunque vengan a ser esas situaciones adversas, malas, negativas, lo importante es no olvidar que Dios tiene el control. Dios tiene el control, a pesar de que nos parezca que lo que viene al frente o lo que vemos venir es malo, es negativo, es difícil de afrontar. Es una circunstancia difícil, es alguna circunstancia que trae tribulación o angustia, ansiedad. Pero lo importante, no olvides que por malo que se vea el panorama, estamos en la mano de Dios y Dios tiene el control. Entonces, él los envía y después despide a la multitud. Y después de despedir a la multitud, se va al monte a orar. Algunos dirían: bueno, si sabiendo que venían a enfrentar una situación difícil después, horas después de su partida o algunos minutos después de la partida del puerto, pues la lógica dice: bueno, ¿por qué no se va a ayudarlos inmediatamente? ¿Por qué no se va a socorrerlos? ¿Por qué no se va a hacer frente a la situación? Y uno dice: pero una acción como medio deliberada, como medio despreocupada, como medio desinteresada. No, él tiene un control y los envía solo, y fuera de eso se va al monte a orar. Y sabe que en el monte dura casi 9 horas. Ahorita le explico por qué son casi 9 horas. Esto es importante. Y dice: y al venir la noche. Ahora, ellos parten en la tarde ya oscureciendo y llega la noche. Imagínense en ese tiempo, la noche, cuando no había luz eléctrica, cuando la lumbre, lo que los alumbraban en las embarcaciones eran antorchas, pero en medio de vientos contrarios, en medio de tormentas, pues obviamente las antorchas se apagan por la fuerza del viento y por el agua que cae. Entonces, de noche, a oscuras, van rumbo al otro lado. Ojo, ellos en ningún momento se oponen a esa orden. En ningún momento, de alguna manera, le hacen recomendaciones o sugerencias a Jesús. Ahí no lo reseña. Simplemente obedecen. O sea que los discípulos estaban siendo obedientes a lo que Jesús, como Señor y Maestro, les estaba ordenando. O sea, estaban cumpliendo la voluntad de su Señor, de su Maestro, de su Señor. A veces cuando uno tiene un concepto lógico, razonable, entendible, de que si yo hago la voluntad de Dios no voy a enfrentar problemas. Que si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, todo me va a salir a perder boca, color de rosa, me va a salir súper bien. Y sabe que aquí este pasaje nos enseña que no necesariamente. ¿Por qué? Porque los discípulos van rumbo a cumplir la orden, van hacia donde Jesús les agendó, donde Jesús los mandó, donde Jesús determinó que se iban a encontrar. Les dio la orden y ellos obedecieron. Sin embargo, a pesar de eso, dice el versículo: al venir la noche, la barca está en medio del mar y él solo en tierra. ¿Sabe que por un momento
ellos experimentaron ciertos sentimientos de orfandad, de soledad, incluso de abandono. Me imagino yo pensando, ¿por qué? Porque los discípulos en una ocasión anterior, en el mismo mar, casi en la misma ruta, enfrentan conjuntamente con Jesús. Él se sube a la barca, despide a la multitud y les dije, pasemos al otro lado. Y dice, y después él se acuesta a dormir y se enfrenta a una tormenta y él tiene que pararse y calmar la tormenta. Ahora, eso está en el capítulo 4, versículo 35, o sea, días pasados, días anteriores. Sin embargo, ahora van solos. La anterior lección fue con ellos ahí y Jesús en la barca. Y obviamente eso daba cierta sensación de seguridad. Si Jesús va en la barca no hay problema, pero ahora van solos. Dice, ¿por qué los envía solos? Porque cada lección en la vida es diferente. O sea, Dios no es repetitivo en las cosas que hace. Ahora, si a veces tiene que repetir una lección es porque quizá la anterior no la pasamos. Si Dios tiene que repetir en nosotros una prueba, un examen, es porque lo más seguro es que la anterior lección, la anterior prueba, no la pasamos. Y necesitamos ser aprobados, no reprobados. Recuerde que Dios quiere aprobarnos, no reprobarnos. Hay gente que dice, pastor, pero si yo ya pasé por esta situación. Pastor, pero si yo ya pasé por esta prueba. Sí pasó, pero no la pasó, no la aprobó. Porque Dios no es repetitivo. O sea, Dios está innovando constantemente. Y siempre nos enseña algo nuevo. La vida en Dios tiene esa ventaja y esa gran bendición, que siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo de parte de Dios en la vida. Y aquí es una nueva lección, ya Él no va con ellos, van solos. Y obviamente que experimentan un sentimiento de orfandad, de soledad, quizás en cierta medida de abandono, de la despreocupación de parte de su maestro. Y a veces deliberadamente Dios permite que eso pase. Ahora, ¿para qué? Para examinar nuestra madurez, para examinar el conocimiento que tenemos, para examinar de alguna manera la fe que tenemos, la madurez en la fe, la madurez de conocimiento, porque cuando uno conoce a Dios, pues su fe se fortalece. ¿Qué trae con fe? ¿Qué es lo que trae fe en nuestra vida? En la medida que usted conoce a Dios, en esa medida usted puede confiar. Por eso hay gente que no confía en Dios porque no lo conoce. O sea que una de las cosas importantes para que la fe crezca es dispóngase a conocer de Dios, más de Él en su relación y más de su palabra. Porque le aseguro que entre usted conozca más de Dios y sepa quién es Él, usted va a creer más y su fe se va a fortalecer. Entonces aquí vemos un caso. Ahora Jesús examina el conocimiento que tienen. Examina la fe en ese conocimiento. Examina la fe en esas experiencias aprendidas y vividas. Entonces lo manda solo y dice, y viéndole remar con gran fatiga. Aquí ya cambia el panorama. Aunque los envió solo, nunca los perdió de vista, porque dice, y viéndoles. Y hay detalles que uno a veces pasa por alto, pero estamos analizando aquí de una manera detallada. Y dice, y viéndoles. O sea que aunque los envió solos, nunca los abandonó. Aunque los envió solos, nunca se olvidó de ellos. Aunque los envió solos, nunca permitió que ellos de alguna manera se sintieran totalmente solos. ¿Por qué? Porque estaba pendiente de ellos. Sabe que hay momentos en la vida que uno aparentemente se siente solo, luchando contra las corrientes de la vida, luchando contra los vientos contrarios que en la nuestra vida llegan. Uno a veces se siente solo, se siente debilitado, se siente como abandonado, porque uno ve y mira y no ve a Dios actuar. Clama y no escucha la voz de Dios, no escucha que Dios hable. Y claro, Dios siempre está hablando por su palabra, pero hay momentos en que hay otras formas como Dios nos habla y nos acostumbra y no lo vemos. Sin embargo, importante es una cosa, es entender un principio fundamental, que aunque los envió solos, nunca los perdió de vista. Aunque los envió solos, nunca los abandonó. Siempre estuvo pendiente de ellos, siempre estaba pendiente de su realidad, de sus necesidades y de las circunstancias. Eso nos enseña un principio fundamental. Mire, tú nunca estás solo luchando contra los problemas de la vida, contra las circunstancias, contra los vientos y las tempestades que a veces vienen contra tu vida. Nunca como hijo de Dios estarás solo, porque Dios te está mirando, Dios te está cuidando, Dios te está vigilando, Dios está pendiente de ti. Él no ignora tus luchas, no ignora tus problemas, no ignora las dificultades y las circunstancias negativas que a veces enfrenta. Él no lo ignora. Déjeme decirme, amado hermano, Él no ignora cuánto luchas. Téngalo claro, hermano. Porque a veces pensamos que como que Dios se olvidó. No, hermano, no se olvidó. Él no se olvida a sus hijos. Él no se olvida a su pueblo. Él está pendiente. A veces guarda silencio. A veces como que parece ser que se cruzara de brazos a observarnos. Pero Él está pendiente.
Él está cuidándote. Y dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Y aquí está el meollo del asunto. Y de aquí surge el título del mensaje. Porque el título de este mensaje es: no suelte los remos, sigue remando. Porque dice, y viéndole remar con gran fatiga. O sea que ellos estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Estaban acatando la orden, pero enfrentando la tormenta. Pero aún así estaban determinados a llegar hacia Bethsaida, el puerto en el cual era su rumbo. Dice, viéndole remar con gran fatiga. Mi amado, ellos estaban luchando contra la corriente, estaban remando con dificultad. Claro, era difícil porque había vientos contrarios. Y con vientos contrarios, pues las velas hay que recogerlas porque es peligroso. Un viento contrario, darle vuelta a la barca y hundirnos. Entonces tuvieron que recoger las velas porque los vientos estaban de todas partes. Y no les quedó otra que usar los brazos, las fuerzas. Y obviamente que le llegó la fatiga, porque luchar contra vientos contrarios en medio de un mar tormentoso es difícil, porque en vez de avanzar parece que retrocede. Y si no le metemos la mano y la fuerza a los remos, pues terminamos en cualquier rumbo. Así de que los discípulos tuvieron que usar de la fuerza que tenían, con gran fatiga, o sea, estaban cansados y fatigados. Sin embargo, estaban tratando de cumplir la orden de Dios. Sin embargo, estaban tratando de llegar a Bethsaida. Sin embargo, estaban cumpliendo lo que Dios les mandó, lo que el Señor Jesús les mandó, ir. Y eso es lo que llama, no se abandonaron a la corriente, no bajaron los brazos. Estaban determinados a cumplir la voluntad de su Señor, de su Maestro. Estaban determinados a llegar a Bethsaida, donde Jesús los envió. Eso me habla de un principio importante. A pesar de la fatiga, te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, no sueltes los remos, no decaigas, no te desanimes, no bajes los brazos. Yo sé que estás enfrentando situaciones adversas como las que yo estoy enfrentando. Yo sé que tú estás enfrentando vientos contrarios. Y los vientos contrarios pueden ser problemas económicos. Podemos hacer un feminismo comparativo. El viento contrario tuyo puede ser quizá un problema familiar, un problema de salud, un problema de preocupaciones de algún tipo, el desempleo, o que el negocio se cayó, o que hay que cerrar, o bueno, algún tipo de situación que está usted enfrentando y que usted se siente ya quizás cansado, fatigado, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y aún físicamente. Puede ser. Qué bueno que tenemos de fondo el aeropuerto de Planta. Pero lo importante es entender, no suelte los remos, no baje los brazos, no decaiga. No importa lo que esté, sigue remando, sigue caminando, sigue enfrentando la situación. Mire, ¿sabe por qué? Porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. Mire, se lo digo sinceramente, quiere que le cuente mi amado y les abro mi corazón. En este momento van llevando a mi madre a un hospital en la ciudad de Biotá, en el pueblo de Biotá, porque hay una emergencia para ella. Hemos orado casi toda la noche, bueno, estuvimos orando hasta las 3 de la mañana y confiando en que Dios tiene el control. Sin embargo, va a un hospital para hacerle unos exámenes, unos chequeos médicos, y porque tuvo unas hemorragias. Y obviamente yo no debería estar aquí predicando, pero tenía mi obligación moral y espiritual, ministerial con el Señor y con la iglesia, de estar predicando esta mañana. Después de aquí salgo para el pueblo de Biotá a ver cómo está mi madre. Pero confío en que Dios tiene el control. Confío en que Dios sabe lo que está haciendo. Y en el momento determinado va a ayudarme. En el momento determinado Él va a hacer lo que tiene que hacer. Ya oré, ya clamé, ya descansé en el Señor durante horas anoche. Y sé que Dios tiene el control. Sé que le entregué el problema al Señor y ya ahora descanso en Él. Lo que Él no haga, nadie lo puede hacer. Pero tengo que seguir al frente, tengo que seguir creyendo que Dios tiene el control y que Dios hará algo y me sorprenderá. Que Dios tiene el control y hará su voluntad y cumplirá su propósito. Yo no tengo el control. Yo no puedo hacer más que confiar y hacer algo para que mi madre sea atendida por los médicos. Pero yo no confío en los médicos, confío en que habrá un diagnóstico serio y acertado. Eso es lo que espero de los médicos. Pero lo que espero de parte de Dios es que Él intervenga y ponga su mano de sanidad y le recupere. Él hará su voluntad, yo lo sé. Y confío en que su voluntad es perfecta. Y que Él escucha el clamor de los justos y que no me dejará en vergüenza.
y que Él cumplirá su propósito con esta situación. Pero yo tengo que enfrentar, yo no tengo que echarme a morir, no tengo que dejar caer los brazos, tengo que dejar caer el ánimo al piso. No, yo tengo que seguir creyendo, no importa. Aunque la circunstancia sea difícil, sigo creyendo que Dios tiene el control. Aunque la circunstancia sea difícil, sigo creyendo que Dios hará algo. Por eso en esta hora le invito, hermano, no baje los brazos, no se desanime, no decaiga. Mire, Dios tiene el control y Él sabe lo que está haciendo y Él está viendo lo que estás pasando. No estás solo en esa lucha. Dios está pendiente de ti y en el momento que Él lo considere justo y necesario y el examen ya llegue al final de tu prueba, de tu examen, Dios hará algo especial. Y dice la palabra, viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Ellos, aunque estaban fatigados, seguían remando, no bajaban los brazos. ¿Por qué? Porque sabían que si bajaban los brazos, el mar los iba a tirar por cualquier cosa e incluso se iban a hundir. Así que, mi amado, no baje los brazos, sigue remando, sigue luchando contra la corriente, sigue, porque parece que no avanza, pero algo vas a avanzar. En el nombre de Jesús, algo vas a llegar y vas a llegar a puerto seguro en el momento que Dios lo determine. Así que, mi amado hermano, no importa la circunstancia que estés enfrentando, no importa el problema que esté al frente, sigue remando, sigue batallando, sigue luchando, no decaiga tu fe. Eso se demuestra, los discípulos demostraban fe ahí. Que a pesar de que había un mar que los quería comerse los vivos, ellos seguían remando, seguían luchando, estaban determinados a cumplir la orden de Jesús y creían que iban a ver a Jesús al otro lado. Dice la palabra, cerca de la cuarta vigilia vino ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Para que entiendan, cerca de la cuarta vigilia, cuando la Biblia dice cerca de la cuarta, quiere decir que aproximadamente 9 horas después de que los despidió, acudió a ayudarnos. Usted diría, pero mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que 9 horas? Porque la noche tiene 4 vigilias. La primera comienza de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Y si iban cerca de la cuarta vigilia, quiere decir que iban a ser las 4 de la mañana. Y usted contabiliza de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana, son 9 horas. Ahora dice, ¿pero por qué llega? Porque ya era el tiempo justo y necesario. Y hay que entender un principio, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo nuestro está siempre acosado por las circunstancias y uno está siempre acosado por el tiempo nuestro, porque el tiempo nuestro es diferente al de Dios. Pero Dios se toma a veces su tiempo. Pero lo bueno es que el tiempo de Dios es perfecto y Dios nunca llega tarde. Dios nunca va a llegar tarde a socorrer a sus hijos. Él llega al momento justo y necesario. Ahora, Él cuando ya vio, siempre lo estuvo cuidando desde lejos, a través de la vista. Pero cuando lo consideró justo y necesario, acudió a ayudarnos. Así que, mi amado, sigue remando, sigue luchando contra el corriente, que tu ayuda y que tu respuesta viene en camino. Déjame decirle en el nombre de Jesús, la ayuda que tú necesitas, la ayuda que tú estás esperando, la ayuda por la cual has clamado, ya viene en camino, ya está determinada y está agendada por Dios y ya está despachada por Dios. Ya Dios determinó ¿en qué momento te va a responder? Así de que no baje los brazos, sigue remando, sigue luchando, no suelte los remos, porque tu ayuda viene en camino. Déjame decirte en el nombre de Jesús, la ayuda que tanto esperas, el milagro que tanto esperas, la respuesta que tanto esperas, la provisión que tanto esperas, las puertas que se necesitan que se abran, que tanto esperas, la sanidad que tanto esperas, la protección que tanto esperas, lo que tú necesitas, ya viene en camino, ya está determinada, agendada y determinada en el propósito de Dios. Y llegará en un momento justo y necesario. Porque cuando Él lo considera justo y necesario, acudió a ayudarles. Por eso, hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús, te digo, sigue luchando, no decaigas, sigue con las manos en el remo, sigue luchando. Que cuando llegue la respuesta de Dios y que venga el Señor a tu vida, al encuentro, te haya haciendo lo que te mandó a hacer. Te haya ahí con las manos firmes, no decaído, desanimado y agobiado y lleno de estrés o lleno de angustia o lleno de ansiedad o deprimido. No, mi amado, que cuando Él llegue acuda en tu ayuda, acuda en la respuesta, te encuentra enfrentando con valentía, creyendo que llegarás adelante porque el Señor va contigo y el Señor te dio la orden y como tal se cumplirá. Así que, mi amado, cuando Él lo considere justo y necesario, puede ayudarles. Ahora, llama la atención y para terminar. Llega de una manera que jamás lo esperaban. O sea, Jesús irrumpe en escena de una manera que ni imaginaban. ¿Por qué? Porque ellos lo dejaron allá en tierra.
Y la lógica dice que para que ellos acudieran a ayudarle, pues tenía que haber otra embarcación. Pero otra embarcación quizás con motor o con otro, porque pues obviamente le llevaban horas de ventaja. Entonces ellos, de algún momento, claro, si uno medita y reflexiona y de alguna manera tiene sentido común y es un poco objetivo, diría, pero ¿cómo ayudarles si lo dejamos allá? Se quedó kilómetros atrás. Pero él irrumpe en escena de una manera que no se lo esperan. ¿Cómo llega? Andando sobre el mar. Mi amado, Dios siempre va a responder de la manera que usted no se imagina. Y Él irrumpe en escena en la situación que tú estás enfrentando y que yo enfrento de una manera que jamás lo imaginamos. De una manera que jamás lo pensamos o lo calculamos. Él llegó andando sobre el mar. Jamás ellos lo han visto de esa manera. Jamás se imaginaron que Él llegara de esa manera. Así es Dios, un Dios que sorprende, un Dios que actúa de la manera que menos imaginamos, de la manera que menos esperamos. Prepárate en tu circunstancia, mi amado, sigue adelante, sigue luchando, que en el momento justo y necesario la ayuda de Dios llegará. La respuesta de Dios llegará y llegará de una manera que usted ni se lo imagina, que usted jamás lo espera, mi amado. Así que llegó a ellos, mire, para ellos fue una sorpresa. Si seguimos leyendo el pasaje, para ellos fue una tremenda sorpresa que les causó incluso hasta susto. Pero aquí lo que quiero resaltar es eso. Ya para terminar. En medio de las circunstancias, ¿sabe qué, mi amado? A terminar. No sé qué situación estés enfrentando, pero te digo en el nombre de Jesús, no sueltes los remos. No dejes de batallar, no dejes de pelear contra las circunstancias. Dios te quiere ver ahí con las manos en el remo, avanzando. A pesar de que avanzas poco y a veces retrocedes, sigue creyendo. ¿Sabe por qué? Porque Él te está viendo. Y segundo, en el momento que usted no lo espera y Él lo considera necesario, acudirá en tu ayuda. Y lo más seguro, lo tercero, es que acudirá de la manera que usted menos espera, que yo menos espero. Yo estoy confiando que Dios tiene el control de la situación de mi madre en esta hora que va rumbo al hospital. Yo confío en Él, que Él hará su voluntad y ha escuchado mi oración y seguirá escuchando. Y que esta situación va a ser para su gloria, conforme a su voluntad y para bendición nuestra. Yo sé que de una u otra manera Él no me va a dejar avergonzado. Y descanso en Él y su palabra. Pero tengo que seguir creyendo. Tengo que seguir predicando. Tengo que seguir creyéndole a sus propósitos. Mi amado, no baje los brazos en esta hora. No suelte los remos. Sigue luchando. Porque tu ayuda viene en camino y la respuesta de Dios será sorprendente. Vamos a orar. No sé qué situación estés pasando, pero sí le digo, Dios te va a sorprender, como sorprendió a los discípulos. Él lo sigue haciendo. Porque esto no solamente es para los discípulos de esa época, es para nosotros que también somos discípulos. Por eso en el nombre de Jesús te digo, adelante, mi hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de tus hijos que están conectados, de aquellos que después se conectarán a través de esta palabra, Señor. Te pido que los bendigas, Señor. Que les des fortaleza espiritual, mental y también emocional, Dios mío. Que hoy les des fuerzas nuevas para seguir luchando, para seguir enfrentando. No que aquellos que han bajado los brazos vuelvan a levantarlos y vuelvan a tomarles los remos, Dios mío, para seguir adelante en el nombre de Jesús. Bendícele a cada uno. Y Señor, que tu respuesta y tu ayuda vendrá en camino de la manera que menos esperamos. Pero tú irrumpes en escena y te vas a glorificar de una manera especial en tus hijos. Donde quiera que estén, tus hijos van a ser bendecidos y van a ser prosperados y van a ver una respuesta y señal gloriosa de tu palabra y el cumplimiento de tu palabra y de tu poder y de tu presencia en sus vidas. Oh Dios mío, al que necesita sanidad, Dios mío, te pido que envíes una ayuda de sanidad. Al que necesita provisión económica, envía una provisión económica. Y de acuerdo a cada necesidad lo colocamos, Dios mío. Que tu paz llegue a sus hijos. Que tu paz llegue, Señor, a cada uno de tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y que podamos fortalecernos hoy en la fe y seguir adelante. Oro, Dios mío, por mi hermana, Dios mío, que está pendiente allí en la ciudad de Biotá, juntamente con mi cuñado y mi sobrino, que están pendientes de la salud de mi madre, Dios mío. Te pido que los guíes. Guía a los médicos, Señor, para que haya un diagnóstico acertado y esta emergencia
pase a ser, Dios mío, un testimonio de tu soberanía, de tu poder y tu, Señor, autoridad y del control tuyo, Señor. Descanso en ti, Dios mío, que un propósito tienes con ello y que tú obrarás, Dios mío, y que lo que estás haciendo en el cuerpo de mi madre, Dios mío, lo completarás y la buena obra lo harás en el nombre de Jesús. Que tu paz esté en nosotros y la seguridad de Dios mío, que tú ya tienes el control y que estás actuando. Así para cada uno, Dios mío, de los que han tenido y tienen acceso a tu palabra en este día, te pido, Señor, que para ellos haya una respuesta también como la hubo para tus discípulos y para mí también la haya en este día. En el nombre de Jesús, descansamos en ti. Te pedimos que cumpla tu propósito. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo de palabra. Sigamos orando. Les pido que sigan orando tanto por mi madre, María Inés Cerón, y por cada uno de los hermanos y las peticiones que han sido expuestas y que serán expuestas en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios fortalezca su puesta. Y disfrutemos de un día de la comunión con Dios y de la palabra. Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos veremos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.